En esta clase vamos a hablar de los transductores ópticos, es decir, de los dispositivos que se utilizan para transformar la energía lumínica en una señal eléctrica. ¿Dónde encontramos este tipo de dispositivos? O sea, los fotodetectores, normalmente en los instrumentos ópticos. Algunos instrumentos ópticos son, por ejemplo, un espectrofotómetro, colorímetros, fluorímetros, que tienen la característica de que tienen una fuente emisora de luz y detectores ópticos, o sea, fotodetectores. El caso del espectrofotómetro, por ejemplo, provee información sobre la intensidad de la radiación como función de la longitud de onda que tiene la fuente. Normalmente este tipo de instrumentos se utiliza para medir concentración de un analito de interés. En el caso de los colorímetros, son instrumentos similares a los espectrofotómetros, pero en los cuales se cuantifica la absorción por medio de filtros de vidrio de diferentes colores. Esto se debe a que el color que uno ve de las cosas es el complemento del color absorbido. Entonces, si se irradia con una cierta longitud de onda una muestra y se mide, el color de la muestra va a depender de, el color de la muestra es el complemento del color absorbido por la muestra. El caso de los fluorímetros son dispositivos de laboratorio utilizados para medir los parámetros de fluorescencia, que puede ser ya sea su intensidad o la distribución de longitudes de onda del espectro de emisión después de que se excita con una cierta longitud de onda. Sabemos que la fluorescencia es la característica de algunos materiales por la cual fluorece ese material cuando uno excita con una determinada longitud de onda. La característica es que la fluorescencia se da en otra longitud de onda, que es característica del material, diferente a la longitud de onda de la radiación incidente. Entonces, resumiendo, los métodos ópticos espectroscópicos se basan en 6 fenómenos: absorción, fluorescencia, fosforescencia, dispersión, tal es el caso de los nefelómetros, por ejemplo, que son equipos que miden también concentración de la muestra, pero en base a la luz dispersada en los 360 grados, y me permite medir, la concentración de la muestra. Emisión y quimioluminiscencia. Bajo quimioluminiscencia se entiende el fenómeno que se produce en algunas reacciones químicas, por medio de las cuales la energía liberada en esa reacción no solo se emite en forma de calor o de energía química, sino en forma de luz. ¿Dónde encontramos estos fotodetectores? Habíamos dicho que en los instrumentos ópticos. Aquí tenemos un diagrama en bloques de un instrumento óptico donde tenemos una fuente estable de energía radiante, un selector de longitud de onda, la cubeta y el detector y, la lectura de lo que este detector registra. Este es el caso, por ejemplo, de un espectrofotómetro. Para el caso de un fotómetro de llama, que es otro equipo de laboratorio, se tiene una llama que se produce con un gas determinado y que por lo tanto tiene varias longitudes de onda. Se considera que es una luz blanca, un selector de longitud de onda y de la misma manera el detector y la lectura de lo que registra el detector. Aquí tenemos un diagrama en bloques de un fluorímetro, donde tenemos la fuente de luz, un filtro primario, la cubeta, y si se fijan no se mide aquí a continuación la luz que atraviesa la muestra, sino la muestra se irradia con esta longitud de onda, la muestra fluorece y se detecta a través de otros filtros secundarios con un tubo fotomultiplicador la señal de fluorescencia de la muestra. Bueno, decíamos
que este es el diagrama en bloques del instrumento óptico y las partes, como mencionamos recién, son la fuente, el selector de longitud de onda, la cubeta donde se coloca la muestra y el detector con la lectura de lo que registra el detector. ¿Qué características tienen cada una de estas partes? Bueno, rápidamente podemos decir que la fuente de luz debe ser estable, porque si se produce una variación o una fluctuación en la iluminación, el detector detectará esa variación, pero no se va a deber a un cambio de la muestra, sino a un cambio de la fuente de luz. Por lo tanto, estas fuentes es muy necesario que sean estables. Se pueden utilizar fuentes continuas, donde el haz de radiación debe tener una potencia suficiente en el rango de longitud de onda de interés. En el caso de las fuentes continuas, emiten radiación cuya intensidad varía solo de forma gradual en función de la longitud de onda. Pueden ser fuentes por líneas que emiten un número limitado de bandas de radiación, o pueden ser láser, que tienen la característica de que son, producen haces de radiación muy estrechos, muy intensos, altamente monocromáticos y muy coherentes. Como selectores de longitud de onda podemos usar filtros, que pueden ser por absorción o por interferencia, y monocromadores, tal es el caso, por ejemplo, de las rejillas de difracción o de los prismas. En el caso de las cubetas, se utilizan diferentes materiales según el rango de longitud de onda que se quiera medir. Por ejemplo, para el rango UV, ultravioleta, se utiliza cuarzo; para el infrarrojo, cristales de sal, cloruro de sodio; o para el rango visible, de cuarzo y de vidrio. Entonces, el caso de las fuentes continuas producen un amplio intervalo de longitudes de onda. Pueden ser lámparas sólido incandescentes, como las Globar o hilo de nicromio, que tienen longitudes de onda entre 1 y 40 micrómetros. Pueden ser lámparas de tungsteno, cuyo espectro está entre 300 y 3000 nanómetros, longitud de onda, digamos, espectro de longitud de onda. Pueden ser lámparas de cuarzo, de tungsteno y halógeno, que tienen un espectro entre 200 y 3000 nanómetros. O pueden ser lámparas de alta temperatura, que funcionan a 3500 Kelvin, como por ejemplo la lámpara de deuterio o lámpara de arco, de mercurio, xenón, que tienen un rango, un espectro de longitud de onda entre 160 y 400 nanómetros. El caso de los selectores de longitud de onda, habíamos dicho que podían ser filtros, que pueden ser filtros de interferencia, que normalmente se utilizan cuando se usan rangos de UV visible o infrarrojo, para cualquiera de los tres rangos, o filtros de absorción, que normalmente se utilizan cuando se trabaja en el rango visible. Tal es el caso de los filtros de vidrio, de colores. Estos filtros absorben ciertas porciones del espectro mediante el uso de, como decíamos, de vidrios coloreados o colorantes suspendidos en gelatina que está inmovilizada entre dos placas de vidrio. Y por otro lado tenemos los monocromadores, que varían, este tipo de selectores de longitud de onda, varían la longitud de onda de la radiación en un amplio rango mediante un proceso denominado scan o barrido. Pueden ser la rejilla o el prisma. Las rejillas de difracción, como este tipo, donde incide un haz de luz blanca y se difracta en las diferentes longitudes de onda, separándose en las diferentes longitudes de esta manera. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo un CD es algo de este tipo. Si ustedes se fijan, la luz que se refleja separadas, digamos, las longitudes de onda de los distintos colores. Y el caso del prisma es del mismo tipo, incide una luz blanca y separa, abre el abanico de longitudes de onda para los diferentes colores.
Entonces los equipos lo que tienen son dispositivos mecánicos en los cuales está incorporado el prisma y que van moviendo el sistema de manera tal, normalmente aquí digamos de este lado hay alguna rendija que moviendo el prisma se puede ajustar para que una determinada longitud de onda sea la que pase por la rendija. El caso de las celdas, como decíamos, debe ser transparente a la radiación usada. ¿Por qué? Porque no la tiene que absorber a la radiación que uno utiliza. Por lo tanto, no cualquier material se puede usar, sino que dependerá de la longitud de onda que se quiera utilizar para la medición. Como decíamos, en el caso en que se trabaje en un rango ultravioleta, se utilizan celdas de cuarzo, que en este caso tiende a ser transparente para esa longitud de onda. En el rango visible se pueden utilizar también celdas de cuarzo y vidrio, y para el rango infrarrojo normalmente se utilizan celdas de cristales de sal, por ejemplo de cloruro de sodio o de bromuro de potasio. Bueno, pasemos entonces a ver en sí mismo los fotodetectores. Los fotodetectores son transductores que convierten la energía radiante, o sea, energía lumínica, en una señal eléctrica. ¿Cuáles son las características que deben tener los fotodetectores? Deben tener una alta sensibilidad, es decir, un determinado número de fotones debe generar una corriente lo suficientemente alta, debe tener una alta relación señal-ruido, debe tener una respuesta constante, es de esperar que tenga una respuesta constante en un amplio rango de longitudes de onda, y la señal debe ser directamente, se espera que la señal de salida sea directamente proporcional a la potencia de la radiación incidente, y en ausencia de radiación la señal debe ser cero, o sea, debe tener una corriente de oscuridad igual a cero. Los fotodetectores más usados para las regiones de longitudes de onda del ultravioleta y el visible son los fototubos y fotomultiplicadores, que se los puede considerar como detectores fotoemisivos, y los fotodiodos y celdas fotovoltaicas, que son detectores semiconductores. Acá tenemos dos ejemplos, uno de cada tipo. Un detector fotoemisivo y un detector semiconductor. Bueno, comencemos con los detectores semiconductores. Acá tenemos el caso de una celda fotovoltaica, que es un dispositivo semiconductor para detectar, digamos, radiación normalmente en el rango del visible, de la longitud de onda visible, y tiene un rango de trabajo similar a la del ojo humano. Un espectro, digamos, de trabajo similar al del ojo humano. Y consiste en una placa de cobre o de hierro que funciona como un electrodo, sobre la cual está depositada una capa semiconductora que puede ser de óxido de cobre o de selenio, que es la que aparece acá en amarillo más claro, y sobre esta última capa se deposita una capa delgada transparente de plata o de oro, que es la que hace la función del otro electrodo que se conecta por aquí. Cerrando todo el dispositivo se cierra con una placa de vidrio transparente. Entonces, cuando incide radiación de una suficiente energía, esta, al llegar a la zona del semiconductor, genera pares electrón-hueco. Entonces los electrones migran hacia el electrodo metálico, hacia este, y los huecos hacia el otro electrodo. Entonces, si se cierra el circuito y se coloca un amperímetro, se genera una corriente, y esa corriente será proporcional a la intensidad de la radiación recibida. Estos son dispositivos muy usados, pero por supuesto tienen ventajas y desventajas.
¿Cuáles son las principales desventajas de estos dispositivos? Es que no tienen buenos límites de sensibilidad, o sea, no son muy sensibles, se desgastan fácilmente por fatiga con el tiempo y pierden sus características originales, pero como son de bajo costo, se pueden utilizar si es que los requerimientos de sensibilidad no son muy estrictos. Vamos a ver ahora los fotodiodos. El fotodiodo es un diodo PN con la juntura expuesta a la luz. En condiciones de equilibrio, el potencial de barrera de cero que existe en la zona de depresión a ambos lados de la juntura tiene, digamos, ese potencial y no hay una corriente neta que fluya en el diodo. Hay tres modos de operación posibles de los fotodiodos. El modo fotoconductivo, en el cual el diodo se trabaja con una tensión inversa aplicada. El modo fotovoltaico, en el cual el diodo se trabaja sin tensión aplicada, o sea, circuito abierto, y el modo cortocircuito, en el cual el diodo se trabaja en cortocircuito, como lo dice, digamos, este modo de operación. En el modo de funcionamiento fotoconductivo, decíamos que la juntura PN se opera con un potencial inverso. El terminal positivo de la fuente se conecta al lado N y el negativo al lado P. En el momento de conectar la fuente se forma esta zona de depresión porque los portadores, tanto huecos como electrones, son, digamos, empujados hacia uno u otro lado, dependiendo del signo, y por lo tanto, según sea el potencial que se aplique, a mayor potencial se va a ampliar, digamos, esta zona de depresión. Cuando se llega al equilibrio, circula una corriente neta de fuga, que es, digamos, debido a procesos térmicos, que es la corriente de fuga inversa. Cuando se ilumina el fotodiodo, los pares electronhuecos fotogenerados son nuevamente, digamos, empujados hacia uno y otros terminales a través de la juntura y forman una corriente inversa fotónica, que va a estar en la misma dirección de la corriente de fuga generada térmicamente. El mayor beneficio, digamos, de este tipo de dispositivos es que la señal de salida es la corriente fotónica medida y no la tensión en la zona de depresión. Entonces, esta corriente fotónica será proporcional a la potencia lumínica incidente, según esta ecuación, donde Q es la eficiencia cuántica del detector, o sea, la relación que hay entre los electrones producidos respecto de los fotones incidentes, y phi es la energía incidente por unidad de tiempo. O sea que la corriente fotónica está dada por esta ecuación. Acá, en el gráfico de corriente en función de la tensión, se puede ver cómo cambia la corriente inversa según la iluminación recibida por el fotodiodo. ¿Cuáles son las ventajas del funcionamiento en el modo fotoconductivo? Como decíamos, que la corriente de salida es la señal y no la tensión del diodo. La señal de salida es una función lineal de la potencia lumínica incidente, se calcula con esta ecuación. La velocidad de respuesta en este caso es mayor que en el modo fotovoltaico. El tiempo de tránsito de los portadores de carga para alcanzar sus respectivos electrodos se reduce, pero este modo de funcionamiento tiene la desventaja de que tiene mayor ruido debido a la corriente de fuga que siempre está presente, como decíamos, la corriente de fuga térmica, corriente inversa térmica, que siempre está presente, entonces eso genera mayor ruido en la respuesta de este tipo de funcionamiento de los fotodiodos. En el caso del funcionamiento como en modo fotovoltaico, el diodo PN, el fotodiodo, se trabaja a circuito abierto. Entonces, cuando recibe una iluminación, lo que pasa es que también se generan pares de electrón hueco que viajan, digamos, hacia uno y otro lado de la zona de depresión y generan una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial fotónica dependerá, digamos, de esa corriente inversa fotónica debido a los pares electronhuecos generados. Entonces, si se fijan, la señal de salida, en este caso, es la tensión, que aquí va cambiando según la iluminación. Es la tensión fotónica generada
porque digamos se trabaja el diodo en circuito abierto. Digamos, la relación, fíjense, con la corriente fotónica es a través de un logaritmo, no es una relación lineal, o sea, la tensión fotónica, que es la señal de salida, no es lineal con la iluminación. O sea, como vemos aquí, la corriente fotónica generada es una función lineal con la iluminación, como habíamos visto, igual que en el caso anterior. Pero la tensión desarrollada a través del diodo en circuito abierto es una función logarítmica, por lo tanto, de la potencia lumínica. Por lo tanto, las características del modo de funcionamiento fotovoltaico es que la tensión fotónica, que es la señal de salida, no es lineal con la potencia lumínica incidente. Los pares electrón-hueco son empujados en este caso por un campo interno, no externo, como en el caso del modo fotoconductivo, y por lo tanto la velocidad de respuesta del dispositivo depende del espesor del diodo y no de la tensión inversa que se aplica, que es lo que hace que aumente la zona de depresión y el campo a ambos lados. Por lo tanto, el funcionamiento de estos dispositivos es lento. Al no existir una corriente de fuga inversa, son de bajo ruido. Por lo tanto, este tipo de funcionamiento normalmente se usa para aplicaciones de baja frecuencia, menores que 350 kHz, y para aplicaciones de ultra bajos niveles de luz. Por último, tenemos el modo de funcionamiento en cortocircuito. O sea, el fotodiodo se cortocircuita y en este caso, cuando recibe una potencia lumínica incidente, simplemente la corriente por el circuito es la fotocorriente generada. El mismo caso anterior, pero ahora para tensión cero, o sea, es el valor de la corriente en el eje Y, para tensión igual a 0. Nuevamente, si ustedes se fijan, será proporcional con otro factor de proporcionalidad, pero sigue siendo proporcional a la potencia lumínica incidente. Normalmente el tipo de funcionamiento más usado es, dependiendo de la aplicación, pero por lo general es o el fotoconductivo o el fotovoltaico. Luego tenemos los detectores fotoemisivos, entre los cuales teníamos los fototubos y los tubos fotomultiplicadores. En el caso de los fototubos, el principio de funcionamiento es el efecto fotoeléctrico externo, que digamos similar al caso de los fotomultiplicadores en la primera etapa. En este caso se tiene un electrodo que es negativo y un electrodo positivo, que normalmente es un alambre de plata. Entonces, este metal es sensible a la luz, entonces cuando inciden los rayos lumínicos desprenden electrones que son acelerados por el campo eléctrico, por la diferencia de potencial que se aplica, hacia el electrodo positivo, hacia el ánodo. Y esto genera una circulación de corriente que es la que se mide y que es la que será proporcional a la señal lumínica incidente. Este tipo de detectores es el que se utiliza normalmente en los espectrofotómetros, los antiguos espectrofotómetros o fotocolorímetros. Otro tipo de detectores fotoemisivos es el tubo fotomultiplicador, que ya vimos cuando vimos el tema de detectores de radiaciones ionizantes, que es básicamente al principio funciona como un fototubo, solo que permite además, al tener estos dínodos polarizados a potenciales crecientes, amplificar la señal original y tener a la salida una corriente que es proporcional a la potencia lumínica incidente, pero de mucho mayor amplitud que la que sería generada en la primera etapa. Luego tenemos otros tipos de detectores ópticos, a los resistores dependientes de la luz. Estos son transductores resistivos, o sea, varían su resistencia dependiendo, digamos, de la luz incidente. Son de materiales semiconductores y se basan, como decíamos, en la variación de resistencia cuando incide
una luz. Este tipo de detectores funcionan normalmente con longitudes de ondas entre 1 milímetro y 10 nanómetros. Los materiales de los cuales están fabricados normalmente son sulfuro de cadmio, selenio o silicio. Este tipo de dispositivos están basados en el efecto fotoeléctrico interno, donde a mayor iluminación, mayor conductividad. Como recordarán, en el efecto fotoeléctrico interno, lo que sucedía era que cuando incide un fotón lumínico, excita los átomos del material y electrones pasan a niveles de energía mayor y eso hace que, digamos, al ser un semiconductor, se pasen portadores a la banda de conducción y por lo tanto disminuye la resistencia, o sea, aumenta la conductividad. O sea que la relación es inversa, a mayor iluminación, menor resistencia. Pero esta relación entre la resistencia y la iluminación recibida, la energía lumínica recibida, es altamente alineal y está relacionada de esta manera. R igual a una constante A por E a la menos alfa, donde A y alfa dependen del material y de parámetros de fabricación. Por ejemplo, para el sulfuro de cadmio, alfa puede estar entre 0,7 y 0,9. Pero como verán, digamos, la relación es alineal. ¿En qué consiste el funcionamiento o por qué se da esta variación de la resistencia de las LDR con la iluminación? La conductividad del material depende del número de portadores de carga. Si por ejemplo aumenta la temperatura, aumenta también el número de portadores. En el caso de un semiconductor dopado, cuando hay luz incidente, hay transición banda a banda, o sea, como si fuese un semiconductor intrínseco, hay ionización de un donor, o sea, electrones que pasan a la banda de conducción, y hay ionización de un aceptor, o sea, huecos que pasan a la banda de valencia. Entonces ahí es donde se produce la variación de conductividad del material. Por otro lado, la sensibilidad de la radiación incidente va a depender de cuánto tiempo permanecen esos portadores libres antes de recombinarse. Este tipo de detectores, al ser un semiconductor, por supuesto, son altamente sensibles a la temperatura y tiene la característica de tener una respuesta espectral bastante angosta para varios materiales. Por esta razón, el material del cual yo voy a usar la LDR que necesite va a depender de la longitud de onda a detectar. Por ejemplo, si yo quiero detectar longitudes de onda alrededor de los 300 nanómetros, o sea, cerca de las radiaciones ultravioleta, usaré, por ejemplo, LDR de sulfuro de zinc. O si quiero en la zona de los verdes, sulfuro de cadmio. Si me voy más hacia allá, está en la región visible. Si quiero infrarrojas, por ejemplo, usaré de sulfuro de plomo, para longitudes de onda del orden de los 2000 nanómetros. Y así, o sea, dependiendo de la aplicación, tendré que buscar las LDR del material adecuado para que tengan una sensibilidad espectral en el rango de interés para la aplicación que se necesita. Entonces, decíamos que la resistencia de las LDR depende de la iluminación en ese momento y de la historia de iluminación, es decir, cuánto ha venido iluminándose previamente y por lo tanto se puede decir que este tipo de detectores presenta histéresis. O sea, no es lo mismo la respuesta, o sea, el valor de resistencia que presenta, si es que se ilumina desde la oscuridad completa o cambia la iluminación después de una iluminación previa que haya tenido. Un parámetro característico de estos dispositivos es el rise time, que es el tiempo para el cual la resistencia alcanza el 63% del valor final cuando se ilumina en milisegundos, o sea que la respuesta del dispositivo no es instantánea, sino tarda un determinado tiempo, es corto, pero demora un determinado tiempo.
un fall time, que es el tiempo requerido para decaer a un 37% de su valor final al oscurecerla, o sea, al interrumpir la iluminación que recibe. Y, como decíamos, las LDR son sensibles a la temperatura. Un aumento de temperatura produce una generación de pares electronhuecos, por lo tanto una variación de la resistividad y a la vez ruido térmico en la señal medida. Por último, vemos aquí un cuadro comparativo de las características de una LDR para el rango visible e infrarrojo. Por ejemplo, tenemos, esta tiene un pico de respuesta de longitud de onda en el orden de los 680 nanómetros, este de los 570 nanómetros y este de los 5 micrómetros. Una resistencia de oscuridad, en este caso mayor que 10 megohms y aquí mayor que 3 megohms. Fíjense cómo baja el valor de la resistencia cuando se ilumina. Baja desde 30 a 300 ohms y en este caso de 5 kiloohms a 16 kiloohms. En este caso tiene un tiempo de rise time de 45 milisegundos, un fall time mayor que 200 kiloohmios por segundo, 30 milisegundos. Bueno, el rango operativo de temperatura entre menos 20 y 60, entre menos 30 y 70 y aquí 77 kelvins. Bueno, la potencia de disipación, etc. Bueno, aquí entonces podemos ver que se pueden conseguir diferentes tipos de LDR según la aplicación que se necesite. Y con esto concluimos la clase de fotodetectores.